Ahora sí. Bueno, ahora sí está aquí. Es que está haciendo otra vez. Tiene que salir. Cuando dice Daniel, tienes que decirle leave the join, algo así. Aquí se descubren todas las cosas. Leave the meeting. Tiene que decirle leave the meeting porque si no queda haciendo ahí. ¿Dónde salió? Bueno, vamos a darle gracias a Dios y después vemos cómo se resuelve eso. Ahora, Daniel ahora tiene estoy dos asustado rostros, porque Daniel. a Daniel lo veo 2 veces. Sí. El problema es que se va a quedar haciendo feedback si no lo quita. Si no lo Y el saca, sigue problema haciendo es que se feedback. está acabando el tiempo. Pero Solo 40 minutos. Exacto. Trata de ver si lo puedes eliminar para... Desconectar. Hágalo. ellos parecían como si estuvieran. Ya. ¿No? ahí, Ya. Ok. Bueno, ya, ahora sí, vamos. Señor, gracias por esta noche, gracias por compartir, que aunque estamos lejos, Señor, y vemos todas las circunstancias, pues también hemos visto tu mano, que nos has sostenido y que ahora podemos también sumergirnos en tu palabra para aprender algo nuevo el día de hoy. Ayúdanos, bendícenos, permite que nuestros corazones se enderecen, Señor, en función de tu misericordia. En Jesucristo, amén. Bueno, el tema de hoy es lo que llamamos la persona tipo 2. Jesucristo llamó la persona o la semilla entre pedregales. Y vamos a hacer la misma dinámica. Yo no sé si va a funcionar bien, pero yo creo que vamos a intentarlo al menos. 3.1 una persona, 3.2 otro y así. Entonces, no sé si podemos empezar por favor, con Francisco. Ok. 3.1, Francisco. ¿Cómo no? Todos ayudamos ahí con los textos bíblicos. Ya, muy bien. Tema número 3, las semillas pedregales, persona tipo 2. 3.1. Oyen, pero están endurecidos y no tienen profundidad. Mateo 13, del 5 al 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz. Mateo 13, del 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. La palabra ahí es raíz. Sí, en raíz. En sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ven por qué es la persecución? ¿Por causa de qué? De la palabra. La palabra. Sí. Si a uno lo persiguen por otra cosa, podríamos decir casi que es irrelevante. Pero la Biblia hace énfasis cuando uno es perseguido por causa de la palabra. Y no hay nada que produzca más persecución que tú guardes la palabra. Se empiezan a molestar los líderes, los jefes, los coordinadores, todo el mundo se empieza a molestar dentro de la iglesia y fuera de ella cuando la gente empieza a guardar la palabra. Guardar la palabra trae persecución en todos los niveles. Nosotros lo hemos experimentado muchísimas veces y de muchas maneras. Blanquita y Sadam tienen el material. claro. Ah, ok, good. Perfecto. No, es que no sabía si yo les había dado. Entonces vieron, ¿no? El problema es que cuando no tienes raíz, viene la aflicción por causa de la palabra y entonces tropieza porque tú dices, no, yo no me voy a echar esta broma de que me estén fastidiando, me estén persiguiendo, me estén diciendo cosas. Yo prefiero que amoldarme a lo que hace todo el mundo y no que me estén persiguiendo por causa de la palabra.
¿Qué más dices, don Francisco? Podemos oír el evangelio con gozo y hasta florecer rápidamente. Pero si no tenemos arraigada en nuestra vida la raíz de Cristo y su palabra, y además nuestros corazones se han endurecido por el pecado, entonces estamos propensos a tambalear. Cuando vengan las tribulaciones, las aflicciones y el padecimiento por causa de su palabra, y sin lugar a duda vendrá. Es una promesa en la Biblia que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No dice que hay algunos que pueden padecer, no dice que es en el fin del último tiempo, no dice nada de eso. Dice, cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es como una condición sine qua non. No hay nada más triste que sufrir persecución. A nadie le gusta. Todo el mundo quiere estar tranquilito y que todo esté happy y que no haya problemas, pero en la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente necesariamente padecerá persecución. Entonces es algo que viene, con seguridad vendrá. Si alguien quiere saber una palabra profética segura sobre su vida, es que si quiere vivir piadosamente va a recibir persecución. Eso es 2 más 2 son 4. Podemos seguir con Cecilia. Sí. 3.2. La tierra está revestida con piedra. La principal razón de no tener profundidad son las piedras. 3.2.1. ¿Cómo se forman las piedras o durezas en nuestro corazón? Segunda de Reyes 17, 13 al 15. Jehová amonestou entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de los siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Hay una manera entonces, ¿cómo se endurece? ¿Cómo sería? ¿Cómo se endurece uno? El versículo 14 lo dice, mas ellos no obedecieron, antes se endurecieron. Cuando uno no obedece, uno... No, Dios, ¿cómo? no creyeron en Dios. No le creen. No le creyeron a Jehová. Exacto. Y no obedecieron, el 14 lo dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron. Es decir, cuando uno no obedece, por defecto se endurece. Eso es como que una ley en la escritura. Entonces... Tengo una pregunta. ¿Pregunta? Sí. Bueno, es que cuando veo ahí la palabra cerviz, como la cerviz de sus padres, esa palabra cerviz se asemejaría como a terquedad. Perdón, yo no te oigo, Rosy. Esa palabra de cerviz de sus padres, ¿se podría interpretar como la terquedad? Sí, acuérdate que la cerviz tiene que ver con la cervical, con el cuello. La nuca. Ajá, con la nuca. Y entonces cuando tú endureces tu cerviz, es cuando tú andas erguido. Es decir, no te humillas. Ok. Es andar erguido, es andar, ¿cómo se llama eso? Soberbio. Como activo. Activa la persona. Activo, exacto. Es correcto. O sea, no se humillaron, no se... Eso es correcto. Ok, seguimos con Nehemías 9, 16 al 17. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. No quisieron oír y se acordaron de tus maravillas que habías hecho con
ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión intentaron poner audífonos para volverse a su servicio. Ahí está diciendo otra manera, y eso es una confesión que hace Nehemías, que ellos fueron soberbios. Ahí está otra vez la palabra, altivos. Entonces, cuando uno es soberbio y altivo, normalmente se endurece. Y la otra palabra que dice, y no escucharon los mandamientos. O sea, todo está en la Biblia, está todo concatenado. Aquí no hay nada inventado. Y la Biblia, ustedes ven que un versículo, por ejemplo, hoy leíamos en Primera de Samuel que se hicieron vanos. Y hoy hoy repite en Segunda de Reyes que se hicieron vanos. Es decir, la Biblia siempre tiene el mismo lenguaje, siempre, permanentemente está diciendo una cosa aquí, la repite aquí, la vuelve a decir más allá. Entonces, aquí está diciendo que fueron soberbios, que endurecieron y que no quisieron oír otra vez. Es decir, uno se endurece cuando uno decide no oír. Y es tan fácil no oír porque uno simplemente con dejar de escuchar la palabra todos los días, uno se endurece. 2 días que uno pase sin oír la palabra, sin meterse con el Señor, uno se endurece. Entonces, la idea es que nosotros no permitamos que nos endurezcamos, porque esta semilla que cayó entre piedras no creció. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué yo no crezco? Bueno, a veces no crecemos es por eso, porque estamos endurecidos, y estamos endurecidos porque no oímos la palabra y no la obedecemos, sino que andamos en nuestra propia imaginación, nuestra propia idea de lo que es el Evangelio. Por eso, nuestra cantaleta de siempre, guarden la palabra, lean la palabra, porque esa es la vida de nosotros. De allí no hay más nada. Ok, seguimos con Proverbios 14. Bienaventurado el hombre que tiene a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él. Esto también es una promesa, ¿no? De paso. Algo que Dios nos promete. Si Dios le habla, el hombre que se endurece, después que lo reprenden además, ¿no? El hombre que es reprendido endurece su cerviz, es decir, endurece su cuello, se mantiene altivo, de repente va a ser quebrantado y no va a haber para él ningún tipo de medicina. Por eso no es buen consejo que uno se endurezca. ¿Sí lo ven? Hebreo. Ya va, un momentico. No se escucha. Sí, ahorita sí. Quería agregar algo sobre... Ahorita ya no te escuchamos. No te oigo nada. ¿Ahora? Así. Ahora sí. Ahora sí. El endurecimiento proviene de no leer la palabra. ¿Por qué? Porque cuando leemos, el Señor nos exhorta y nos hace ver nuestro pecado, del cual tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer, por ejemplo, si hemos chismeado, si hemos pecado de cualquier forma que sea desobediencia a la palabra. Cuando vamos a la palabra, el Señor nos los hace ver. ¿Me escuchan? Sí. Ok, entonces, no arrepentirse hace que salgan piedras en el corazón. Por ejemplo, si pequé contra mi hija... No se oye. Acércate más al micrófono, hermana. Ahora sí. No, que estaba haciendo está con aquí. Están en el mismo. Sí. Las piedras en el corazón vienen de el no arrepentirse de pecados concretos que el Señor nos muestra y de los cuales tenemos que reconocerlos y tenemos que dar la vuelta, dejar de hacerlos. Si el Señor nos señala que estamos amargados, que hemos gritado, que nos hemos llenado de ira y nos arrepentimos, pero lo seguimos haciendo, salen piedras en nuestro corazón. Esas piedras ahogan la palabra.
Por eso muchas veces decimos, oye, no entiendo cuando leo. Es porque hay piedras en nuestro corazón. Tenemos que arrepentirnos de los pecados que el Señor nos muestra y así se van a ir quitando todas las piedras y nuestra tierra va a dejar de estar endurecida. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y adelante, hermano. Cuando yo veo personas que por su religión, o sea, muestran mala religiosidad y ellos leen la palabra, pero son muy duros, de que ellos están constantemente como juzgando a los demás, y se dice que dicen que leen la palabra, pero tienen unos corazones muy, muy duros, o sea que cuando están leyendo la palabra, realmente no está haciendo ningún efecto la palabra en ellos porque está por encima su altivez. Lo que pasa es que la palabra de Dios no está dirigido a la gente que no conoce a Dios. Entonces, si hay alguna persona fuera del evangelio que es dura, es normal, porque esa persona está muerta, no solamente está dura, está muerta. Pero esta palabra no es para la gente de fuera del evangelio, la gente fuera de otra religión. Esta palabra es para nosotros los que hemos creído en el Señor y andamos en el Señor y estamos en la congregación, porque somos los que tenemos el riesgo más grande de ser endurecidos. ¿Me explico? Entonces, ciertamente una persona que no está en el evangelio, que está en otra religión, lo que sea, que está endurecido, bueno, la Biblia lo dice, que los que están perdidos son altivos, son orgullosos, son arrogantes, pero están muertos. El problema de esto es con nosotros, que nosotros no tenemos que tener mucho cuidado de que no se formen piedras en nuestros corazones. ¿Ya? Sí. Seguimos. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, incredulidad para apartar de Dios vivo. Si pueden subrayar la palabra incredulidad. Antes exhortaos los unos a los otros para predicar. Entre tanto que se dice hoy, para que uno de vosotros se endurezca por el daño del pecado. Ven todo lo que la Biblia habla entonces de endurecerse. Es una alerta que hace el Señor. No se endurezcan. Es una alerta. Sí. La incredulidad significa tener un corazón malo. ¿Qué tal? Sí. Ahora, ¿vieron la profilaxis o lo que evita esto? Antes, en el versículo 13, dice exhortado. Es decir, cuando nosotros hacemos esto que estamos haciendo, donde nos estamos exhortando, nos estamos, ¿cómo se llama? Hablando, y a veces no son, yo no digo aquí palabras bonitas, porque la Biblia no dice palabras bonitas, sino son palabras duras a veces, pero es la exhortación la que te quita la dureza del pecado. A veces a uno le gusta es que le digan todo está bien, vamos a estar bien, todo es una maravilla, y no es verdad. Dios dice que curamos la herida de su pueblo con liviandad, diciéndole a la gente paz, 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 y no hay paz. Entonces, en realidad, lo que hace que nosotros dejemos de endurecernos es la exhortación. Ven eso en el versículo 13, donde dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca. Entonces, la exhortación va contra la dureza del corazón. Lo contrario, que es la lisonja, que es todos estamos bien, todo va bien, aquí no va a pasar nada, eso no sirve para nada. Eso hace que la gente se endurezca más. Mientras que la exhortación hace que la dureza se caiga. Y la dureza se forma por el engaño del pecado. ¿Comentarios? Eso sería igual como el llamado a cuentas. Sí, la exhortación es llamarnos a cuentas, sí. Es esto que estamos haciendo, es más, es como ver que la palabra nos confronta. Si algo de lo que estamos leyendo aquí te produce escozor, te molesta, es porque la palabra te está dando y eso hace que eso es una exhortación, lo que diga la palabra, no lo que diga ninguna persona,
sino lo que diga la palabra es una exhortación. Y si eso te incomoda, buenísimo, porque eso hace que no te endurezca. ¿Sí? Ok. Dale con Ahora- el 3.2.2 también, Cecilia. ¿Qué? ¿Y tú? No, tú misma. ¿Yo hago el 3.2? Sí, por favor. 3.2.2. ¿Cómo Dios transforma el corazón? Emily estaba contento para leer poquito. Ay. Porque no le toca leer. 3.2.2. ¿Cómo Dios transforma un corazón de piedra? Ezequiel 33, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuáles son las 4 cosas entonces que Dios hace aquí en estos versículos? 4 cosas que hace. Limpia. 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 Ujú. Pero esto, nos Pon el cambia. espíritu en nosotros. ¿Cómo pone un nuevo corazón y un nuevo espíritu en nosotros? ¿Sí? Cuando él dice les daré un corazón de carne, está hablando desde un corazón como de siervo, de fiel. ¿Cómo lo traduciríamos ahí? ¿O cómo lo interpretaríamos este corazón de carne? Luego también destruye los ídolos, básicamente a través del pío. No sé si es lo mismo. A lo que nos limpia, destruye todo lo que está sucio. Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas que el Señor no? Yo no sé si Rocío, Señor. lo del corazón que Mirza te estaba preguntando, que era lo que tú decías del corazón. No, yo estaba preguntando que cómo es un corazón de carne. Ok, un corazón de carne. Bueno, vamos a ver lo que aquí mismo dice para que no Bueno. inventemos nuevo. Un corazón nuevo, que sería el nuevo nacimiento. ¿Qué hace el Señor primero? ¿Recuerdan con Nicodemo lo que le dijo? Nicodemo, tienes que nacer del agua y nacer del espíritu, ¿recuerdan? Ajá. Entonces, aquí está, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y el agua que recuerdan lo que estudiamos que es el agua? ¿El bautismo? El arrepentimiento, porque el bautismo es arrepentimiento. Ajá. Entonces, cuando el Señor echa sobre nosotros agua limpia, es porque nos hemos arrepentido y Él nos ha limpiado. Ajá. Luego, nos limpia de todas nuestras inmundicias y entonces dice que nos da un corazón nuevo. Un corazón nuevo que es un corazón arrepentido, como dice el Salmo 51, os daré un nuevo corazón. ¿Cómo es que dice el Salmo 51, el del arrepentimiento de David? Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, ese es el corazón limpio, un corazón que ya es limpio de pecado, que ya no tiene las cosas viejas. Luego dice que el Señor va a poner además espíritu dentro de nosotros. Fíjense que el espíritu del Señor viene por ese mismo proceso, no viene producto de que usted le pongan las manos y se tire al piso, sino viene producto de un arrepentimiento, de un corazón nuevo, y entonces viene un espíritu también dentro de nosotros. Y lo último que hace el Señor es que nos va a hacer que andemos en sus estatutos, que es obedecer básicamente, obedecer y guardar la palabra. Entonces, esa es la vida del cristiano, es mucho más fácil de lo que parece. Es el Señor dándonos limpieza de corazón, es dándonos un corazón nuevo sobre nosotros, es poniendo el Espíritu Santo. Esto se parece mucho a Proverbios 1:23. Es poniendo el Espíritu Santo sobre nosotros y entonces eso hace que nosotros podamos tener una actitud ante su palabra, que podamos escucharla, guardarla y obedecer. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí lo están viendo?
Hay muchísimos versículos que hablan de esta, vamos a llamarlo así, de esta fórmula de Dios. La fórmula de Dios siempre es la misma. Por eso, cuando uno distorsiona la fórmula de Dios, salen muchas locuras. Cuando la gente dice que es con levantar la mano en el culto que eres salvo, no es verdad, es así. Es cuando Dios derrama agua limpia, es cuando Dios te pone un corazón nuevo, es cuando el Espíritu viene sobre ti y tú te dispones a obedecer su palabra. Ese es el Evangelio. No hay otra cosa. Es así de sencillo. La fórmula de Dios. Terminamos. Seguimos. Entonces, 3.3 te lanzas, Emily, con el 3.3.1. No te lo vamos a poner difícil, uno solo. No, está bien, está bien. 3.3 la tierra no tiene profundidad. 3.3.1. ¿En qué consiste no tener profundidad? Hebreos 5:11. Acerca de estos tres tenemos mucho y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tanto para oír? Porque debido a ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los descubrimientos de la palabra. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leer y no de alimento eso, sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en palabras de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo es demasiado profundo, demasiado importante. Sí. Yo creo que no debemos pasarlo por alto. No. Sí. Porque fíjense, ¿por qué una tierra no tiene profundidad? Aquí el apóstol que no sabemos cómo se llama, porque no sé quién escribió Hebreo, dice que nosotros, después de tanto tiempo, ya deberíamos ser maestros. Yo creo que esto es una cachetada para nosotros, para todos. Porque dice que tenemos mucho que decir, pero que es difícil de explicar porque nos hemos hecho tardos para oír. O sea, él está tratando de explicarles algo. Lo ven ahí en el versículo, en el primer versículo, el 11. Tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar porque nos hemos hecho tardos para oír. Cuando nos hemos tardado en oír, cuando no oímos la palabra de Dios, nosotros que ya tenemos, no sé, vamos a suponer 5 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, 15 años, los años que tengamos, ya deberíamos ser ya maestros después de tanto tiempo, pero tenemos necesidad otra vez de rudimentos, de lo básico, de los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y dice que todo aquel que participa de la leche es porque es inexperto, es decir, no tiene experiencia, no tiene pericia, digámoslo. ¿En qué? En la palabra de justicia. No tiene experticia en la palabra de justicia, en la palabra de Dios. Entonces nosotros ya tenemos que ser expertos, vamos a llamarlo así, en la palabra de Dios. Es una exigencia que Dios mismo nos hace, que nos convirtamos en expertos en la palabra de justicia, para que ya no seamos niños. Y yo digo que esto es rudo, yo les invito a subrayar la palabra niño, porque el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez, como leía Emily. Y dice que la madurez son los que tienen el sentido ejercitado en discernir el bien y el mal. Y uno dice, oye, pero discernir el bien y el mal no es difícil. No, si es. La mayoría de las personas que estamos aún dentro de la iglesia no sabemos cuál es el bien y el mal, porque como no hemos leído la palabra, y la palabra es la que dice qué es el bien y qué es el mal, nosotros nos dejamos llevar por lo que oímos
Y eso no nos hace discernir el bien y el mal, por lo que dicen otros. Tenemos que llevarnos por la palabra, porque la palabra es la que nos dice lo que es el bien y lo que es el mal. No lo decimos nosotros, no lo dice ninguno de ustedes, no lo dice ningún líder, lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona es inexperta, aunque tenga 5, 10, 15 años, tiene otra vez que tomar leche. Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te hagas experto. Mientras no te haces experto, eres un niño. Somos unos niños. Ahora, yo veo que ahí realmente Dios nos está llamando a discernir. Realmente, lo que pasa es que cuando conocemos la palabra, a veces pensamos en que es con nuestras fuerzas y no tenemos el discernimiento. Muchas veces que el Espíritu Santo nos está llamando es que lo obedezcamos a Él para así de esa forma ir creciendo y Él mismo te va dando los pasos para que vayas continuando en el Evangelio. Pero cuando no discernes, te quedas solamente piensas que son tus fuerzas y el conocimiento de lo que te quiere lograr hacer. ¿Pero con qué disciernes? No, digo, por eso es que aquí yo lo tomo como discernimiento, es decir, que tú estás discerniendo la palabra de Dios. La palabra de Dios tú estás, realmente estás analizando la palabra de Dios, estás realmente tú desmenuzando la palabra de Dios, de tal forma que tú ya vas asimilando la palabra de Dios. Ajá, pero aquí te habla de discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo haces para discernir? Porque aquí no dice que disciernas la palabra de Dios. Dice que disciernas entre el bien y el mal. ¿Cómo haces para discernir entre el bien y el mal? Bueno, quizás me explico mal. Quizás realmente es vivirla la palabra de Dios, porque realmente tienes que vivirla para decir de esa forma, porque si no te quedas solamente en intelecto. Pero también esto es dependiendo de que andando en los caminos del Señor, en los mandamientos del Señor, el Espíritu Santo es el que nos abre nuestros sentidos espirituales y sabemos ahí cómo podemos discernir el bien y el mal, porque el Espíritu Santo está en nosotros y ya podemos reconocerlo. Ok, pero yo les hago la pregunta. Fíjense esto, yo conozco gente que es bien espiritual, digamos así, que está en el evangelio, que va a la iglesia todos los días, pero dice, yo me voy vamos a suponer, mi esposa me dejó y yo me voy a volver a casar mañana, yo me quiero volver a casar. ¿Cómo esa persona discierne qué es lo bueno o qué es lo malo, qué es el bien o qué es el mal? Y esa persona va a casa de un pastor y el pastor le dice, sí, vale, vuélvete a casar, no hay problema. No, Y la persona, bueno, la persona piensa que es correcto volverse a casar. ¿Cómo no, sabe esa persona discernir qué es el bien, cómo es lo bueno y qué es lo malo? yo, ¿Cómo lo hace? yo pienso que el discernimiento lo da el conocimiento y la obediencia de la palabra. Nada Si tú más. no obedeces la palabra, no vas a tener discernimiento. Porque es que está tan sencillo. El Señor el Señor con el arrepentimiento nos limpia, ¿verdad? Pero como nosotros seguimos siendo pecadores, porque aunque el corazón del hombre es engañoso, entonces por eso nosotros tenemos siempre que pasar por el filtro de la palabra, lo que estoy pensando, si está de acuerdo a lo que Dios dice, lo que voy a hacer y la decisión que voy a tomar, si es una decisión que agrada a Dios, está de acuerdo. Si el Espíritu de Dios está en mí, se supone que tengo el discernimiento, pero obedezco realmente al Señor. Ahí es donde yo diría que el discernimiento va necesariamente ligado a la obediencia de la palabra. O sea, ¿dónde encuentro yo lo que es bueno y lo que es malo? ¿Dónde lo encuentro? La palabra. Palabra, No hay otro lugar. la No hay otro sabiduría, lugar. Entonces, ¿cómo voy a ser yo maduro cuando yo guarde la palabra y cuando yo la lea todos los días y cuando yo me vuelva experto en la palabra? Vamos a ver la palabra Andrea y ella trata de hablar y no se oye. Como no se oye, nadie le hace caso. No. Andrea, haga letreros y los pone así. Que no se escucha lo que habla Andrea.
¿Sí la oyen? A ver, Andrea. No se ¿No escucha. no tiene audio? ¿A mí no tiene micrófono? No tiene el micrófono prendido, será. Quítale el mute. Quítale el mute. De pronto lo tienes en mute. Este micrófono. De pronto tiene mute el micrófono. Es el Ya, hombre. micrófono. Oh, mira, ya lo Lo tenías encontró. en mute. Ahí. Ahora sí lo prendió. Ah, su persona, eres tú. Ahí salió el mensaje que lo prendió. Pero no se le Pero, escucha. Tenía pero apagado. parece que es el micrófono de los moods. A señales, a lo modo. Ahí ya. No te ves tampoco. Ajá, ahora sí me escuchan. Ahora sí. Ah, bueno. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Bueno. Ay, qué cómico. Cónchale. Ajá, no, lo que yo estaba pensando. Ay, cónchale. No, esto así con el delay. Yo me guardo mi comentario. Ajá, que precisamente como que la respuesta está al final del versículo, porque dice, para los que por el uso de la misma palabra tienen el sentido ejercitado del discernimiento del bien y del mal. O sea, es el uso de la palabra, el mantenerla presente diario a diario es lo que te va a dar ese discernimiento. Y a mí bueno, no sé, pero voy a hacer la referencia y me dicen si estoy me ando fuera del pelo, si no. Pero esto me recuerda mucho a Moisés, cuando al principio, cuando Jehová lo llama para que vaya, y él dice, no, pero es que mira, que te cago, que no sé qué más. Siento que muchos de nosotros nos quedamos en eso, precisamente cuando ya deberíamos ser maestros, pero nos quedamos allí y no queremos salir. Pero en realidad es el uso de eso que Dios nos ha dado, de compartirlo y de seguirlo estudiando, lo que nos va a dar también ese crecimiento y ese discernimiento al final. Entonces es como salir. Ya, era eso. Yo no quito ninguna imagen. Ahora yo. Vamos a usar esto de micrófono. ¿Sí me oyen? Ahora póngale el mute al otro. Pero si no van a escuchar lo que ellos dicen, bájale. Yo, ¿Me oyen? Sí. No me oyen. Sí. Oh my God. Ahora sí. aquí está esto. Aquí. Usted ya no hace caso. ¿Me oyen? Sí. Ok. Yo quería decir observemos que primeramente nos da una definición de nosotros, cosa que se adolece no solamente en esta decoración, No sé, oye. dentro del pueblo. No se escucha bien. Escucho como que estoy cortado. Cuando habla, Ahora, sí, ahora sí. ok, que adolecemos de una definición de madurez, ¿sí me captan? No. Sí. Ponme mi té, papi, por favor, el que está con la foto tuya. Y unas ¿Se oye? dos Ok. para mí está. El replay. El versículo nos ofrece esa definición que tanto necesitamos. La necesitamos desde la iglesia y la necesitamos desde la sociedad. La necesitamos en esta generación que se está formando y que no existe el concepto de madurez. Es como que es realidad lo que tú quieras que sea realidad. Si tú quieres ser un árbol y decides ser un árbol, puedes decir que eres un árbol. No. La Biblia nos pone límites y nos dice que es verdad y que es mentira. Y no solamente eso, sino que el Señor, por la obediencia a la palabra permanente, da como fruto la posibilidad de tener esa capacidad de discernir con nuestros propios sentidos, es decir, desde adentro de nosotros mismos, podemos discernir qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque es por la obediencia a la palabra. No solamente es un juicio o es un dictamen, sino es un conocimiento
interno verdadero de qué está bien y qué está mal. Eso es absolutamente necesario dentro del pueblo de Dios. Y ay, por favor. Eso es absolutamente necesario dentro de la iglesia. Muchas veces nosotros somos llevados de todo. Es el versículo de que somos llevados por todo viento de doctrina, como las olas del mar. Tenemos la experiencia de arriba y abajo, a veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal. Exactamente lo contrario a tener la capacidad de discernir con tus sentidos, basado en la palabra, en la obediencia y en el caminar continuo en la palabra de Dios. Tú puedes determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. No es un trance, no es un conocimiento extraterrestre que te llegó, es una certeza, de acuerdo a la palabra de Dios, que te permite entender desde adentro de ti lo que está bien y lo que está mal. Agregar una cosa, no sé si me oyen. Sí. Es que por eso, reflexionando en todo lo que hemos dicho hasta ahora, es tan importante decidir creer que la palabra de Dios es toda verdadera y que la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Y decidir nosotros mismos ser parte de ese cumplimiento, o sea, ser obedientes y ser cumplidores de la promesa, como lo fue Jesucristo, que todo lo que hacía era para cumplir las profecías que habían sido escritas sobre él y para que, o sea, ser él mismo la palabra viva cumpliéndose. Que yo observo, sobre todo en los jóvenes adultos con los que yo interactúo dentro de la iglesia, que existen muchísimos cristianos que se llaman cristianos, que asisten a la congregación, van a la iglesia y se hacen llamar cristianos, pero no creen que la palabra de Dios sea toda verdadera. No confían plenamente en la palabra de Dios y deciden, ellos deciden no creer que ella es verdadera. Y lo único que nos va a permitir madurar en la palabra es creer que la palabra, o madurar, mejor dicho, como dice lo que acabamos de leer, madurar espiritualmente, madurar en el Señor, es creer que la palabra es verdadera. Y entonces, cuando tú dices, ok, la palabra de Dios es mi autoridad, es la verdad, entonces yo me dejo guiar por ella y digo, la palabra es lo que me va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. No yo mismo, ni mis papás, ni el pastor, ni un libro que leí, sino la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cuando yo decido eso, esa decisión es crucial dentro de la vida del cristiano, porque lamentablemente hay demasiados cristianos que son cristianos o se hacen llamar cristianos, pero no creen que la palabra es verdadera. Y eso es lo que marca la diferencia entre madurar o quedarse estancado. Porque cuando tú decides no creer, ¿cómo haces para madurar, para crecer? Si ya no, el que va a decidir lo que es bueno y lo malo, vas a seguir siendo tú. O vas a seguir siendo la otra persona a la que le has dado la autoridad en tu vida para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo en tu vida. Ok. Seguimos, Emily. Primera de Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a iguales, sino como a carnal, a capaces, como a niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sos capaces todavía, porque aún sos carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, no sos carnales, y andáis como hombres. Sí. Bueno, no es muy fácil la reunión así online, porque es difícil la comunicación. Pero yo creo que ahí hay
para hacer como una revisión hasta donde hemos llegado ahorita en este momento. Aquí hay una revisión o hay una confrontación para nuestra vida, para que nos veamos si tenemos piedra y si tenemos profundidad. Porque o podemos tener el problema de que tenemos piedras o podemos tener el problema de que no tenemos profundidad. Una de dos. Entonces, eso es lo que está marcando, porque Jesucristo lo dice ahí en Mateo, que ese es el problema, que no tiene raíz, es decir, no tiene profundidad y que tiene piedras. Entonces, nos evaluamos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos piedra? ¿Nos hemos endurecido por el pecado? ¿Nos hemos endurecido por la altanería, por la soberbia? ¿Nos hemos endurecido? Y la segunda cosa es, ¿tenemos profundidad o todavía somos niñitos? Todavía nos dan leche, porque no somos expertos en la palabra. Esas son las dos preguntas que tendríamos que hacernos hasta ahora. El punto 3.2.2, le voy a pedir si Javier pudiera llevarlo. Ok. ¿Empiezo ya? 3.3.2, sí señor. Ok. Cristo y su palabra es la raíz que necesitamos para tener profundidad. Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para lo que deseemos. Para que le deseemos. Entonces Cristo es la raíz. Si esta gente no tenía raíz, que Jesús está diciendo es porque no tenía Cristo, pues no tenía su palabra. Por eso no tiene raíz. ¿Qué más? Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Sí. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ellas crezcáis para la salvación. Y les hago aquí un comentario, aprovecho. Fíjense que dice la leche espiritual no adulterada. A veces uno quiere escuchar la leche espiritual adulterada. Por eso no va a la palabra de Dios, sino escucha lo que otro dice sobre la palabra de Dios. Pero realmente el reto de nosotros es ir a la leche espiritual original, como quien dice. O sea, a donde está el original, donde está la verdad primigenia, como diría por allí. Es decir, una cosa que no esté adulterada. Cualquier cosa que diga otra persona está adulterada porque están metidas sus propias palabras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Ir a la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y con eso, cuando alguien nos habla, nos predica, nos dice, nosotros sabemos si está bien o está mal. Porque ya conocemos la leche espiritual original, la no adulterada. Correcto. 3.4, no sé si podríamos, Blanca. Por ahí no está, no veo a Rocío, ¿verdad? Ah, ok, hacemos 3.4 contigo, Rocío. ¿Puedes? Ah, bueno. Y después entonces Blanca la otra. Esto que viene ahorita es porque como dice que vamos a hacer, ¿cómo se llama? Va a venir la aflicción o la persecución, dice cuando lo que vimos al principio. Entonces, bueno, es por eso que viene este punto. Sí, no quítalo, retíralo. Ok, el 3.4 dice, esta combinación de piedras y falta de profundidad nos hará sucumbir ante la prueba. Todo cristiano verdadero verá probada su fe en uno u otro momento. ¿Sigo? Ahorita sí, ahorita estamos viendo probada nuestra fe, ¿verdad? Verdaderamente. Este es un momento rudo. Aquí vamos a saber de verdad si creemos o no, confiamos en Dios, nos van a venir oportunidades, nos van a venir todo tipo de opciones en este momento. Y este es un momento de prueba. Ahorita vamos a saber si somos o no, de qué está hecha nuestra fe. Estos momentos que estamos viviendo son extremadamente rudos. Así es. En el 3.41 dice, en la vida cristiana el padecimiento no es opcional. En Lucas 14, 27, 29 dice, y el que no lleva su cruz y viene por de mí, no puede ser mi discípulo.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De una vez les digo, hermano, si usted no quiere padecer persecución, no se preocupe, no viva piadosamente y no lo van a perseguir. Pero si alguien dice, yo quiero vivir piadosamente, 2 más 2 son 4, va a recibir persecución. Si alguien quiere vivir conforme a la palabra, va a recibir persecución. No crea que los de afuera, va a recibir persecución de los de adentro, dice Mateo 24. Porque nos entregarán nuestros padres, nuestros hijos, que de alguna manera son los hijos y padres espirituales, nos entregarán unos a otros. Ok, entonces el que quiera vivir piadosamente, conforme a la Escritura, siempre va a padecer persecución. Y generalmente la persecución viene de adentro. Seguimos. O sea, ok. Cuando tú dices viene de adentro, ¿estás hablando de la misma iglesia? Del pueblo de Dios. Ok. En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Lo acabas de leer. Mateo 5:10-12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y fíjense que ahí están diciendo 2 cosas. Primero, bienaventurado, que significa que eres feliz si llegas a recibir persecución. Primero. Segundo, que así lo hicieron con los profetas antes de nosotros. Entonces no es nada nuevo que lo hagan con nosotros. Pues nosotros no somos más que los profetas. O sea, siempre vamos a recibir persecución y siempre va a ser por causa de la justicia. Y la justicia es la palabra de Dios. Si ustedes hicieron la tarea del Salmo 119 y si leen el Salmo 19 van a ver que la justicia es la palabra de Dios cumplida. Ah, ok. Porque alguien me hacía una pregunta, me decía, pero ¿cómo así si un preso se escapa, se fuga, lo están persiguiendo por la justicia? Y yo en ese entonces no supe qué responder. ¿Sí me entiende la pregunta? Bueno, continúo. No entendí, Rocío. Sí, o sea, esa ¿se oye? No. Sí, yo te oigo. Sigue. Esa es la justicia humana. O sea, lo Sí, están persiguiendo por causa de las leyes humanas que Sí. rigen la sociedad. Sí. Pero en este caso, la Biblia está hablando de la justicia, que es la palabra de Dios cumplida. ¿Recuerdan cuando Jesucristo decía, porque así conviene que se haga toda justicia, cuando lo fueron a meter preso y... ¿Ah? Cuando lo fueron a bautizar. Sí, cuando lo fueron a bautizar. Y siempre decía que la justicia era que él cumpliera la palabra, porque lo justo es que Dios cumpla su palabra. La justicia es la palabra de Dios cumplida. Ah, bueno, ahora sí ya entendí. Porque en ese Entonces, entonces yo no supe cómo explicar, porque de verdad, pues no claro, llegué a es un juego de palabras por significado. Un poco por significado, que es el significado de que un preso lo está Perfecto. persiguiendo Se frisaron. por la justicia de las leyes humanas. Pero no por causa de la justicia de Cristo. Ok. Bueno, entonces continuamos. En Juan 16, del 1 al 3, dice, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os maten pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿De dónde dice que los van a expulsar? Las sinagogas. De las sinagogas.
Esos son las iglesias. Las sinagogas son las iglesias. Dice que los expulsarán de la sinagoga. Terrible. Ay, Dios. Bueno, Los matarán. Correcto. en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Correcto. En la primera de Tesalonicenses del capítulo 3:4 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. ¿Se fijaron lo que dice? ¿Qué les llamó la atención de ese versículo? Porque ya estaba profetizado. Ajá, pero dice, hay una frase ahí que es lapidaria. Dice, para esto estamos puestos, es decir, para la tribulación. Nosotros estamos puestos para recibir tribulación. De manera que no nos debe extrañar de ninguna manera. No nos debe extrañar. Y no está hablando de la gran tribulación, no está hablando de una cosa que va a pasar. En realidad, cada vez que usted guarda la palabra, recibe tribulación y recibe persecución. Así que el apóstol dice, no se inquieten por eso, porque para esto estamos puestos. O sea, es rudo. Terrible. Bueno, dice Primera de Pedro, capítulo 1 del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí hay demasiadas cosas, pero vamos a seguir adelante porque si no, no terminamos. Y en pero primera, este versículo es tremendo. Ok. En primera de Pedro 2:19 al 23 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados. Otra vez. Eso ahí. Ay, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Wow. Oh my God. Ahora, primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y la primera de Pedro 3:14 dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Les parece que hay dudas de que el padecimiento es de la vida del cristiano? ¿Les parece que aquí hay alguna duda con todo esto que acabamos de leer? No, pues vamos a estar siempre afligidos o nos van a afligir, pero Dios dice que confiemos porque igual Él venció al mundo. Y si Él está con nosotros, pues, y nosotros con Él, pues va a ser mucho más fácil pasar la tribulación, la aflicción, el dolor. Pero lo vamos a padecer. Ojo, significa, yo no sé si se acuerdan, ustedes se acuerdan cuáles fueron los discípulos que fueron a la transfiguración de Jesucristo. Estaba Pedro, estaba Juan, y el otro sí no sé. ¿Cuál era el otro? ¿Quién sabe? Pedro, Juan y
No, no nos acordamos. Pedro, Juan Pedro, y no, están raspados toditos. Vamos a ver, Pedro, Juan y Lucas. Javier, no. Pedro, Juan y Lucas. Jacobo. Jacobo. Jacobo era el tercero. Ok. Mateo. No, Mateo no, Jacobo. Jacobo. Jacobo, ajá. Wow, por eso no me acordaba, porque él no es tan nombrado. Bueno, ¿y sabe por qué Jacobo no era tan nombrado? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Él es el hermano de Jesucristo. No, el hermano de Juan, ¿Por hijo de qué? Zebedeo. ¿No se acuerdan? Lo mataron apenas empezó el libro de Hechos, lo mataron. Le cortaron la cabeza. Oh, Vino Herodes y lo metió preso junto con Pedro y agarró, le cortó la cabeza a Santiago. ¿Qué quiero decirles con esto? El ¿A tipo que Santiago vio o la a configuración. Santiago. Jacobo. Lo que pasa es que Santiago es el mismo nombre, pero ya en latín. Santiago es en latín, Jacobo es en hebreo, creo, o en griego, no estoy seguro. Pero el Santiago no es más que la palabra Jacobo, pero San Jacob, entonces quedó como Santiago, pero en realidad la palabra es Jacobo o Jacob. Ah, porque sí hay libro de Santiago. Sí, pero ese sí es el hermano de Jesús, pero este que vio la transfiguración no era el hermano de Jesús, es de los tres que estuvo en la transfiguración. Ahora tú dices, el tipo que estuvo en la transfiguración no empezó el libro de Hechos y te le cortaron la cabeza. Y tú dices, no, a nosotros los cristianos no nos va a pasar nada porque estamos bajo la cobertura de Cristo. No nos va a pasar nada, pero nos pueden cortar la cabeza. Y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Es decir, hermano, esas palabras que yo escucho muchas veces, que la gente repite, no se preocupen, ahorita por ejemplo con el coronavirus, no se preocupen, no va a pasar nada. No es verdad, no es verdad. Nosotros, no quiere decir que mañana todos vamos a tener coronavirus, yo no digo eso, sino que el que guarda la palabra va a ser confrontado, va a recibir persecución. No es verdad que todo está bien, nice, hijos de Dios, a nosotros no nos pasa nada. Eso es mentira. Eso es mentira. Le pasó a Bautista, le pasó a Jacobo. Es decir, nosotros estamos expuestos a la persecución, expuestos a la expulsión, expuestos a la tribulación, expuestos a la aflicción permanentemente. Esa es la verdad del cristiano. Para eso hemos sido llamados. Por lo tanto, los que te digan que no es verdad, que no, eso no va a pasar, son falsos profetas. No saben de qué están hablando. La Biblia está llena de donde dice que la vida cristiana es igual a padecimiento. Es correcto. Esa es la bienaventuranza. Entonces lo ven, hermano. O sea Esto no parece una buena noticia, ni parece agradable, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a ver la palabra de Dios para que distingamos si las palabras que estamos escuchando son de Dios o no. Esto es rudo, pero en este caso o atendemos a la palabra de Dios o atendemos a la palabra de los hombres. Si quieres, seguimos. ¿O alguien tiene algún comentario? Yo tengo una pregunta. ¿Qué relación existe entre tener profundidad en la palabra y padecer persecución? Porque a la medida que tú más profundo seas, más hablas del amor de Dios, más tú obedezcas, pues más va a ser fuerte la persecución, porque te van a querer callar, te van a querer aislar, te van a querer desechar y amenazar, porque pues el mundo no quiere conocer la verdad y la luz. O sea que es proporcionalmente. La medida en que tú más te metas con Dios, la medida que más obedezcas la palabra, así más fuerte va a ser la persecución.
No se oye. No, o sea, que recordar de manera de ánimo cuando estemos padeciendo persecución, que dice, porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces eso es más bien como, mejor es padecer por la causa de la palabra que por hacer el mal. Así que quédate tranquilo. Correcto. Ok, viene dos versículos, dos bloques más. Yo no sé si Blanquita o Sadán quiere leer Primera de Pedro 4, del 12 al 19. ¿No lo oí? Primera de Pedro 4 al 12-19. Amados, no nos sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque en ese tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedece al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que lo que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Wow. Eso está rudo, ¿verdad? Está fuerte. Bueno, vamos al 3.4.2. No sé si Elizabeth quisiera terminar allí. No se oye, Elisa. No se oye. No se oye. ¿Están en mute? No se oye. No se escucha. Bueno. Elizabeth, préstale el No, micrófono. debe ser que él tiene problemas con el micrófono. Micrófono apagado. No sé si alguien quiere continuar. Sadam, ¿tú quieres hacerlo? Buenísimo, Sadam, por favor. 3.4.2. Elizabeth, sorry. 3.4.2. Resistir la prueba tiene recompensa eterna. Mateo 24, del 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos y otros se aborrecerán. Y muchos profetas se levantarán y engañarán. Y muchos falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Buenísimo. Vamos a ver algunos elementos aquí. Lo primero es que dicen que van a ser aborrecidos, nos van a entregar a tribulación, a matar y a ser aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Jesús. Sí. Jesucristo. Yo creo que no es por el nombre de Jesús, porque ese nombre todo el mundo lo ama. ¿Cuál es el nombre que nadie conoce de Cristo?
¿De Jehová? No. Oh my goodness, eso lo estudiamos en ¿ah? ¿No es el nombre de Yeshua? No, eso lo estudiamos en el libro 1, lo estudiamos 2 veces. En el muslo, sí. ¿La palabra? El libro 1 de la palabra. La palabra de Dios. La palabra. Por la palabra de Dios. Recuerdan que dice que el verbo no se oye. No se oye. No se oye. ¿Recuerdan cuando dice que tenía escrito en su muslo un nombre que nadie sabía? Y dice, y este nombre era el verbo de Dios. O sea, el verbo de Dios, que es la palabra. La palabra de Dios. Pero Jesús es la palabra. Sí. Claro. Claro. Lo que pasa es que él dice que aquí, ojo, vamos a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Es decir, por causa de su nombre Jesús. Pero especialmente por causa de su nombre, que es el verbo de Dios, que es la palabra. O sea, miren, véanlo de esta manera. Jesús lo respeta hasta los budistas, pero en la palabra de Dios nadie la quiere, ni los cristianos. O sea, el nombre de Jesús es conocido en el mundo entero, en el universo, en todas partes. Y todo el mundo dice ser cristiano. Y todo el mundo dice amar a Jesús, los católicos, evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, luteranos, etcétera. Todo el mundo dice que ama a Jesús, pero la gente no ama la palabra de Dios. Y te van a perseguir por la palabra, porque eso es lo que dice la Escritura. Por eso es que aquí dice que vamos a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Y dice ahí, no sé si lo ven, que dice que muchos tropezarán. Corresponde con lo que dice Mateo al principio. Al principio, cuando empezamos el estudio, dice que el versículo que cuando venga la aflicción por causa de la palabra, luego tropiezan. El segundo versículo que leímos. Entonces, tropezar por el nombre de Jesús o tropezar por la palabra es el problema al cual nos tendríamos que enfrentar nosotros. Y dice que nos vamos a entregar unos a otros y nos vamos a aborrecer. Hay gente que por causa de la palabra te tiene hasta rabia. Y tú no sabes por qué. De gratis te tuvo rabia y tú no te has enterado por qué. Y es por causa de la palabra. Por causa de la palabra. Y dice que los falsos profetas van a levantarse y van a engañar a mucha gente. Y por haberse multiplicado la maldad, entonces muchos van a enfriarse en el amor. Y en este caso el Señor dice, el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Sí lo? Quiero hacer una relación entre en el pasaje anterior de Primera de Pedro, en el verso 15, dice que, perdón, el 16. 16. No, ya va, pero si alguno padece como que... Perdón, discúlpenme. El 14. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Muchas veces cuando uno predica la palabra, hasta incluso cuando uno dice que Cristo es la palabra, hay gente que cree que es una blasfemia porque no lo había escuchado nunca y no lo había entendido y dice, no, la palabra es la palabra y Cristo es Cristo. Ustedes están blasfemando. Y a raíz de esa persecución que uno recibe por enseñar lo que verdaderamente es la palabra, el amor de muchos se enfría, porque hay gente que comienza a verte como, incluso como blasfemo, y tú sabes que estás glorificando a Dios enseñando la palabra, pero un llamado que yo quería hacer dentro de nuestro grupo es que el Señor nos ha estado enseñando la palabra y nos ha estado dando amor los unos por los otros. Yo creo que tenemos que cuidar ese amor. No debemos dejar que se enfríe. No debemos permitir que ese amor entre nosotros, que viene por causa de entender la palabra, se enfríe. Tenemos que cuidarlo, pues. Quiero compartir. ¿Quién dijo? Yo. Dígame. Quizás esto realmente se cumple
ayer justamente yo soy parte de un chat de unos compañeros de universidad y sin temor a equivocarme, pues creo que somos 21, todos son ingenieros, pero sin temor a equivocarme, todos ellos son católicos. Y ante esta situación del coronavirus en Ecuador ha tocado pues, a personas allegados y una de ellas fue el hermano de un amigo que lo conocí, que también quiero, y que está bastante delicado de salud y lo tienen entubado. Entonces nació de uno de poner oración. Entonces yo siempre he estado sí he estado poniendo palabras, pero ayer nació en mí orar en un solo sentir que era Dios. ¿Para qué respondieron? Muchos respondieron amén. Posteriormente yo en la noche conversé con uno de ellos por teléfono y decía que, no me lo decía directamente, me decía, pero lo que pasa es que tú lo que estás haciendo es que te vean. Y yo lo que daba a conocer es la palabra, nada más. Pero esa situación, dice, no, todos rezamos, pero realmente tú lo querías ver, que te vean realmente que tú sabes. Y yo lo que estaba dando a conocer es la palabra. Pero, y eso es en un grupo de personas y amistades que somos conocidos, es decir, pero, y esa resistencia que yo sentí es lo que está diciendo la palabra. Es decir, no es a Cristo, no es porque todo es en Cristo, pero y ellos dicen todos los cristianos, los católicos, en fin, pero no desechan ni la palabra. Todo el mundo aborrece la palabra. Todo el mundo. Es así. Sí. Vamos a seguir, Sadán. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Esta lección fue cortica, ¿vieron? Y no se cayó la llamada. Qué bueno. Sí, está bueno, bien bueno. Y duramos 1 hora y media. 1 hora y media, ¡wow! Porque yo entré temprano y estuvimos conversando con Raúl como unos 10 minutos antes. Sí. Y no se cayó. No la hemos escuchado, Elizabeth. Sí puedo arreglar el micrófono. Elizabeth, dale clic a la pantalla, dale clic a tu pantalla en el lado derecho y van a aparecer 3 punticos en un cuadro azul. Ahí le abres y le activas el teléfono. Activa la voz. La voz. Por eso es que no entra. Son 3 punticos que están en la parte superior derecha. Yo creo que ya no te escucha. ¿Están escuchando, Elizabeth? Sí. Sí. A Daniel lo escuchamos en este momento. Sí. ¿Ahora? Perfecto. Ay. Ahora ellos les hacemos el test. Y ahora ellos, como son los últimos, les hacemos el test. Sí. Bueno, Pregúntame. mira, y ahí está. A ellos les toca las últimas peticiones que están ahí en el material. Leerlas. Ay, yo pensé que les tocaba la comida. También. Dice, oremos arrepentidos delante de Dios. Si hemos vivido una vida cristiana liviana y sin profundidad en la palabra, pidamos a Dios para que seamos fortalecidos y no tropecemos cuando tengamos persecución por causa de la palabra. Oremos por nuestros hermanos para que no nos tome por sorpresa la prueba y estemos apercibidos ante el padecimiento que nos puede sobrevenir. Amén. Amén. Esas son las peticiones que tenemos. Hermanos, debemos estar claros que la persecución y el padecimiento vienen.
Los que dicen lo que vendrá es mucho mejor, si se refieren a éxitos humanos, eso no es verdad. Lo que viene para el cristiano, lo vivió Cristo, lo vivieron los discípulos, es padecimiento y persecución. Lo que nosotros debemos hacer es perseverar, soportar y obedecer. Y Dios nos va a dar la corona de justicia. Eso es lo que Dios ofrece. Entonces, que sepamos que si viene algún viento de padecimiento, lo padezcamos, lo suframos y lo sobrellevemos. Y creo que todos de alguna manera lo hemos pasado. Pero sobre todo, yo me refiero al padecimiento que consiste o el padecimiento que uno recibe cuando uno habla de la palabra de Dios. Cuando uno habla de obedecer la palabra de Dios. Cuando uno le dice a una persona, eso no lo dice la Escritura. Y la persona puede ser una eminencia, un gurú en la iglesia. Y tienes resistencia de parte de la persona. Pero sigamos hablando de la palabra de Dios. Como decía Francisco ahorita, sigamos hablando de eso. Sigamos diciendo lo que dice la Biblia y no creyendo otra cosa que no esté fuera, como dice la misma palabra. No hablando nada fuera de lo que dijeron los apóstoles y los profetas. Eso es lo que dice el libro de Hechos que hacían los discípulos del Señor. No hablaban nada fuera de la palabra. Si estamos permanentemente diciendo que queremos que Cristo venga, los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Y él dijo, oiréis de guerras, de rumores de guerras, habrá pestes, habrá hambre por la palabra de Dios, pero esto es principio de dolores. Y les perseguirán, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa de mi palabra. Si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Esa promesa no la sacan en ningún cuadrito de esos que uno compra para pegar en su casa. Esa promesa no es famosa, no tiene seguidores. Pero recuerden que estamos estudiando los frutos del discípulo. Y uno de los frutos y de las promesas que el Señor nos ha hecho es que vamos a padecer persecución por causa de su nombre. Ya comenzaron las pestes, lo que viene después es la persecución. Peste del hambre. Y el hambre. Ya comenzó, no he comido hoy. Hay snack. Yo quiero. El amor de muchos se enfriará, hermano. Usted no está compartiendo su hamburguesa. No, se lo hizo la hamburguesa. No comérsela. La hamburguesa también se enfrió. Es una señal. Que el amor de muchos se enfriará. Bueno, quería saber cómo seguía el papá de Cecilia. Ya mejor, todavía está con la molestia de la tos, pero mucho mejor. No es lo que se pensaba, pero creo que es producto del resfrío, no sé, pero básicamente eso. No ha sido el temor que teníamos siempre era del coronavirus. Pero gracias a Dios, no, pues ya tiene ya más de una semana, pero sigue con ese molestia, pero no es tanto, no sé. Ahí viene Cecilia. Ok, sigamos entonces unidos en oración por él. Le damos entonces gracias a Dios de que está mejor y de que no tiene un diagnóstico tan feo. Oremos también unos por otros. Sí, el papá de Javier. El papá de Javier. El papá de... Perrito. El papá de Javier y el papá de Rocío, los dos. El perrito ha estado turbulento, como que pierde el equilibrio. Y también... Sí, el perrito. Mi papá muy malito, muy malito. Y el problema es que la comunicación es muy mala en la casa porque un hermano menor, él tiene manipulado totalmente el acceso a la comunicación. Es terrible. Él no conoce de Dios y bueno. Pero ahí estamos orando y pidiéndole al Señor que haga su voluntad, porque su voluntad va a ser siempre buena y perfecta.
¿Y tú, papi? No, pues mi papá llevándolo, esperándolo a ver cuándo lo operan. Pero está como larga la situación porque ahorita todo está en base, los hospitales están atendiendo el coronavirus, todos se están enlistando para eso, entonces las operaciones de mi papá están en espera. Y es quién sabe hasta cuándo. Recuerda que él ya no puede caminar, muchos problemas con la próstata también, problemas con la columna, se juntaron tres cosas ahí, entonces está difícil, lo único es orar y esperar, no hay más. Sí, y como mi papi está con quimioterapia, pues su sistema inmunológico está muy bajo y da miedo que cuando sale a hacerse la quimio, pues con el virus. Estamos en eso, además de que ya está en avanzada edad, ya tiene 88 años. Entonces pues, estamos confiando en lo que el Señor quiera hacer. Sí, sí. Bueno, curámonos todos en oración. Dice que la oración del justo puede mucho. Y unjámonos con aceite. Mandémosle una unción con la palabra, también versos, versículos. Leámosle la palabra si logramos comunicarnos con ellos. Y otra cosa que les quería pedir, que tengan en su corazón presente a qué personas pueden ayudar en esta crisis. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que ya no tiene papel toalé en su casa. A nosotros hoy nos regalaron una provisión de papel toalé para la gloria de Dios, porque lo más que yo logré conseguir fue toallín, papel toalla, pues, saben, el de la cocina. Y hoy una hermana nos regaló papel toalé y bueno, gloria a Dios, y asimismo nosotros también estamos orando para bendecir a otras personas, porque es así, una cadena, no esperemos a tener mucho para compartir. Cuando compartimos aún no teniendo, es como la ofrenda de la viuda, es lo que Dios más se glorifica. Y recuerden que el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros hacemos. El Señor no es mala paga, Él siempre nos va a recompensar con mayores bendiciones. Entonces, Dios no es que va a usar a Trump que nos mande un cheque, aunque se está esperando el cheque, sino que va a usar las manos de su mismo cuerpo, pues para que nos bendigamos unos a otros y estemos pendientes. Estamos orando para que Dios nos provea a todos y que podamos tener esas carencias satisfechas, pues. No sé si quieres compartir. Bueno, cuando se vaya y se muera el coronavirus o lo que sea, la siguiente reunión es en mi casa. Bueno, en casa de Dani y mía. Nos vamos a mudar mañana no, el domingo. El domingo nos mudamos. Gracias. Vamos a estar como a 5 minutos, 8 minutos, más o menos como a 5 o 8 de la casa de Raúl y Mirza. Estamos súper cerquita. Tan cerca de nosotros, ¿no? Es en un condominio. Es un condominio que está aquí en Wellington que se llama Solara. Nos dijeron que hay bastantes venezolanos por allá. Pero bueno, nada, es bonito. Es un apartamento de una habitación. Es más grande que el en el que estábamos. No es tampoco tan grande, pero está perfecto para nosotros dos en realidad. Y podemos recibir visitas. Allá sí que eso es lo bueno. Tiene piscina, tiene piscina. Vamos todos para allá. Es chévere. La piscina. Nos quedamos en el clubhouse. Dios es grande y poderoso. Hay un lugar para reunirse en el clubhouse de ahí de Solara. Ahí no. Bueno, invito a mi ¿Han ido para allá ustedes? Nosotros conocemos ahí vivíamos las amistades. Y ahí hay gente de la iglesia que vive ahí. Ahí vivíamos Jorge Luis y Narela. Ustedes lo conocen. Jorge Luis y Narela. ¿Se acuerdan que nos íbamos a ir de viaje con ellos? Sí. Bueno, ya saben, allí vamos a estar nosotros. Los peruanos. Sí, los peruanos, sí. ¿Ellos vivían o viven ahí? Vivían. Ah, ok. Sí. Y hay otra gente que yo conozco que vive ahí. Yeah. ¿Y para cuándo es la próxima reunión? Ya que tenemos ya... No sé. 30 Bueno, minutos. nos quedan 2 temas. La semilla entre espinos
es la próxima. Y después tenemos la semilla en buena tierra, que sería la última de este material. Entonces, eso va a ser Dios mediante. Quieren reunirse, tenemos la opción de reunirnos el 3 ¿Fue la voz? o el No 10. se oye. Ah, ok. Ahora, Tenemos dos opciones, reunirnos el 3, que es la próxima semana, o reunirnos el 10. ¿Qué prefieren? Por mí no hay problema. Yo creo que no tengo, yo he cancelado todas las salidas, así que no tengo ningún problema. Ok, díganme ustedes cuánto les gustaría. ¿Quieren este próximo viernes o prefieren esperar 15 días? Oye, una vez. No sé lo demás. Este viernes está bien. Este viernes. ¿Y los pedreros? a mí lo único que me preocupa es la comida. Ay, A mí no me preocupa. pero por la favor. espiritual, la espiritual, la espiritual. No, que a quién le toca. Ok, ¿y los Sadán y Blanquita? Está bien por nosotros también. Ok, ¿y los pedazos? Está bien. ¿Pueden el próximo viernes? Sí. Ok, listo. Entonces lo voy a agendar aquí. Si todos están de acuerdo, lo voy a agendar aquí para el viernes 3 a las 7, tirando a 8 ya. Igual que hoy, por el mismo canal. Bueno, listo. Perfecto. Ok. Ok. Bueno, Y alabanza un a beso, Dios. Ay, un beso para todos. Cuídense. Gracias. Gracias, mi hermano. Bello. Bueno, ¿tiene la aplicación? ¿Tú vas a hacer la ¿Ah, aplicación? ya está listo? No, pero tú vas a hacer la aplicación, ¿cierto? Ah, bueno. Que nos vamos de crucero. Me quiero Mi esposa ya arrancó, ya cruzó para la cocina.